Hola, buenas noches a todos. Estamos una vez más en Detente a Pensar en. En esta ocasión, híjole, estoy de tapete rojo. Pero bueno, mi nombre es Sandra Lozano. Los invito a que me den like, a que sigan, se suscriban en el canal Detente a Pensar en. En esta ocasión el tema es un tema, yo creo que es súper interesante. Esto, trastorno obsesivo compulsivo. Y en esta ocasión me acompaña la doctora, psicóloga, terapeuta, Cintia Alvarado. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Sandra. Gracias por el entusiasmo con la presentación. No, Es bueno, un a ver, gusto, es un gusto estar aquí. no, les voy a presumir una cosa, a ver, ¿dónde la conocí? Resulta que yo estudié un diplomado en la náhuac de terapia cognitivo-conductual referente o enfocado a la ansiedad. Y era mi maestra. O sea, ni más ni menos, era mi maestra. Entonces, es una máster en el tema y en la forma de tratarlo. ¿Estás de acuerdo o no? Así es, Sandra, no te puedo decir que no, porque realmente a eso me dedico, a eso nos dedicamos y por eso estamos especializados en el área. Así que, pues sí, no te puedo decir que no. Estamos justamente el día de hoy para hablar de el tema que no has dicho, por cierto, y que, pues a final de cuentas es sumamente importante que sea hablado, que sea valorado y que sea tratado por un especialista en el área. Y ahorita más adelante van a saber por qué motivo. Claro. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Nuestro tema es top. La gente que lo ha sufrido sabe de qué hablar y lo ha vivido en carne propia. En verdad, es un tema como muy fuerte. Pero bueno, me encantaría, Cintia, que nos platicaras un poco qué es TOC, qué es Claro. trastorno obsesivo Como compulsivo. dices tú, a muchas personas les va a sonar el que digamos TOC, pero bueno, diciéndolo a nombre completo es trastorno obsesivo compulsivo, pero sobre todo a mucha gente le va a sonar porque es un término e incluso de uso popular. De uso popular y de uso inadecuado en múltiples circunstancias. Es decir, en muchas ocasiones nos toca escuchar personas que comentan, es que soy bien TOC, es que eres bien TOC, refiriéndolo de manera en muchas ocasiones despectiva y en otras de manera como si fuera un orgullo. O qué padre que eres bien TOC o que soy bien TOC. Claro. Y esto hace una gran referencia a que múltiples personas consideran el TOC como parte del ser como muy ordenado y muy escrupuloso y demás, pero pues las personas que realmente se encuentran diagnosticadas con el trastorno obsesivo compulsivo, realmente créanmelo que no, al menos no de inicio se sienten afortunados. Ya después, evidentemente, se reconceptualiza la situación y se aprenden las herramientas, las estrategias y demás, y esto se logra sobrellevar, pero es un padecimiento tan tortuoso que realmente no es como un placer considerar el que soy bien TOC, sí, es que soy bien TOC. Sí, o sea, en primera instancia, cuando debutas en el trastorno obsesivo compulsivo, se convierte en un padecimiento sumamente incapacitante en muchos de los casos. De hecho, está considerado por la OMS dentro de los 20 padecimientos más discapacitantes, ¿no? En cuanto a la salud mental, pues es como la estrella marinera de algunos de los padecimientos que discapacitan. ¿Y por qué discapacitan? Bueno, antes, me pediste que refiriera qué es el trastorno obsesivo compulsivo y pues bueno, técnicamente pues lo vamos a referir como un trastorno que contiene dos elementos principales para fines prácticos, ¿eh? Dos elementos principales, obsesiones, que son contenidos mentales recurrentes eh, que generalmente pueden llegar a ser tortuosos y molestos. La persona quiere quitarse ese pensamiento porque constantemente los contenidos de esos pensamientos suelen ser situaciones que le afectan a la persona. Ahorita más adelante lo vamos a detallar más. Entonces la persona se lo quiere quitar a toda costa porque imagínense, es un contenido mental que yo no quisiera tener Que porque te es un contenido tortura. exacto, o sea, me genera miedo, me genera ansiedad, me genera culpa, me genera vergüenza, ¿sí? Y entonces
genera tantos estados emocionales, pero el predominante es la ansiedad, que pues la persona lo que quiere es quitárselo a toda costa. Y recordemos que una de las características de la obsesión es que tiende a ser recurrente, repetitivo, es perseverante este pensamiento. Entonces, es muy frecuente que cuando se presentan estos contenidos obsesivos, la persona recurra a la compulsión, es decir, algún acto, ya sea mental o conductual, para eliminar el malestar que le está generando el pensamiento. Okay. Esto con la intención de abortar la incomodidad o con la intención de evitar la incomodidad. Ahorita yo creo que vale la pena extenderlo un poquito más porque tal vez puede sonar un poco técnico la manera como lo expliqué, aunque traté de que fuera como muy entendible. Pero prácticamente yo te diría, Sandra, la persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo va a presentar muy a menudo pensamientos recurrentes en torno a sus mayores miedos de vida, ¿no? Aquello que es muy importante para ti va a empezar a suponer un riesgo en tu cabeza, por ejemplo, o al menos en tus cogniciones. Por ejemplo, para ti pueden ser muy importantes tus hijos y entonces el TOC de qué se va a valer, justamente se va a valer de generar pensamientos de que, por ejemplo, algo le puede ocurrir a tus hijos. ¿Por qué? Porque son sumamente importantes para ti. Entonces, eso que es tu talón de Aquiles, sobre eso pueden comenzar a versar los pensamientos obsesivos. Y entonces, no solamente se te ocurre, a ti en algún momento estoy segura que te ha cruzado por la mente que le pueda llegar a ocurrir algo a tus hijos, que se puedan enfermar, que puedan tener un accidente, que los puedan secuestrar, etc. Nadie queremos que eso ocurra, pero en algún momento te ha cruzado por la mente. Y obviamente cuando lo piensas es terrible solo pensarlo, pero pues simplemente es un pensamiento transitorio que llega y así como llega, se fue. El tema con el trastorno obsesivo compulsivo es que llega este pensamiento, me genera tanto conflicto que quiero retirarlo y en la necesidad y en el intento de retirarlo se perpetúa e incluso más la persistencia de este pensamiento. Se queda instalado de manera repetitiva y persistente. Entonces, haz de cuenta que tú, en el ejemplo que acabo de poner, tú pensaste, ¿y si le llega a pasar algo a mis hijos y si los secuestran? ¿Y qué tal que se enferman ahorita de COVID? ¿Y si nos enfermamos toda la familia y desaparecemos? No sé. Y tú lo pensaste y se fue, pero en el caso de una persona con trastorno obsesivo compulsivo, este pensamiento se va a quedar de manera persistente, es decir, no te lo vas a poder quitar. Y como es algo que tú no quieres que ocurra, comienza a generarte angustia, comienza a generarte ansiedad. Y como no quieres seguir pensando en esto porque es tan torturante estar pensando en que le puede llegar a ocurrir algo a tus hijos, entonces haces lo que tengas que hacer para quitártelo. Y muy a menudo lo que terminas haciendo para quitártelo es justamente compulsionar. Yo hace un momento les dije que la compulsión son conductas mentales o conductas abiertas, bueno, conductas encubiertas o abiertas. Es decir, hay conductas que no son visibles, como por ejemplo el comenzar a pensar, no les va a pasar nada, acuérdate que ellos se cuidan mucho, tú los educaste muy bien para que se cuiden, para que observen siempre a su alrededor, a ver si hay alguien a la redonda, además acuérdate que tu hijo mayor siempre está al pendiente del menor, entonces comienzas a decirte esto y dices, ok, no es factible que eso ocurra. Nosotros en México sin estrés a las compulsiones le llamamos FUFs, porque es una manera como muy fácil de que las personas nos puedan decir, oye, Cintia, ay, es que hice un FUF, en lugar de que me tengan que decir, es que hice las compulsiones. Sí, claro, la palabra es delante exacto, delante de cualquier persona pueden decir, estoy haciendo un FUF y nadie va a saber qué demonios significa que hizo un FUF. Pero nosotros ahí le decimos FUF porque literalmente cuando tú haces la compulsión, ¿qué haces? FUF, qué alivio, o sea, ya comienza a bajar la incomodidad nada más de saber, ya con mi pensamiento disminuir la incomodidad. Ahora, con mi pensamiento, conductas abiertas son que ante ese mismo tipo de pensamiento, tú recurras a hacer que, por ejemplo, no, pues voy a contratar a una sombra para que ande con mis hijos o un guardaespaldas para que ande todo el tiempo con mis hijos y que no exista la posibilidad de que alguien se les acerque a ellos. Ok, eso
es una compulsión, siempre y cuando, porque muchísimas personas van a ver esto y van a decir, oye, yo tengo guardas de seguridad. Sí, 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 a ver, vamos a contextualizarlo. El tema es, yo lo estoy haciendo porque tengo un pensamiento tan persistente de que va a ocurrir algo y entonces lo estoy haciendo para quitarme el malestar que este pensamiento me está causando. O sea, No sé digamos si que podría ser un miedo excesivo. Sí, sí, pero la obsesión no es tanto el miedo excesivo es el que tú vas a sentir, es el que vas a experimentar como respuesta a ese pensamiento recurrente de contenido con alto grado de malestar, ¿no? Te estoy poniendo este ejemplo acerca de tus hijos, pero puede ser esto o puede ser el simple hecho de puedo hacerle daño a alguien, puedo matar a alguien, o hasta el simple hecho y la posibilidad de simple y sencillamente sentir que algo no está bien, no está correcto. Porque déjame decirte algo, dentro del TOC a veces predominan las obsesiones, en otras predominan las compulsiones o puede haber solamente uno de estos elementos y, y entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ahorita probablemente vamos a tocar un poquito el tema de los tipos de TOC, ¿no? Pero para contextualizarlo un poquito más, de que no, pues es que a mí no me surgen así pensamientos tal cual de que le va a pasar algo a mi familia, entonces a lo mejor no tengo TOC, no. Pero tal vez si te encuentras dentro de la categoría, por ejemplo, hay un tipo de TOC que es el de Just Right. No sé textualmente cómo traducirlo para que sea como, para que explique la manera en la que se manifiesta, pero sería como en la búsqueda de lo correcto. Y no de lo correcto moralmente, sino de que las cosas están bien, están correctas. Es esta parte en donde yo voy a llevar a cabo una acción y entonces no lo siento bien, no siento que está correcto. Entonces tengo que volver a hacerla y siento que todavía no la siento bien. Entonces tengo que volver a hacerla. Todavía no, tengo que volver a hacerla. ¿Hasta qué? Hasta que ya lo sienta correcto, hasta que sienta que está bien. Pero esto versa más, las personas que tienen TOC lo escriben más como, es que no se siente cómodo, o sea, no lo puedo dejar así porque falta volver a hacerlo hasta que sienta que se completó. Es decir, no hay un malestar identificado propiamente por un miedo localizado, no sé si me estoy explicando, o sea, ¿podría no es ser que ir a revisar la estufa? ahí puede ser el miedo de que vaya a estallar la estufa si no voy y reviso porque se quede el gas abierto, por ejemplo. Entonces, ahí sí hay un miedo localizado, pero puede ser, por ejemplo, el de revisar la estufa, sí puede ser el de, por ejemplo, incluso me voy a sentar y luego siento que no, como que no quedó bien, me tengo que volver a acomodar. No, me tengo que volver a acomodar. No, me tengo que volver a acomodar. Hay personas que tienen como muy identificado la cantidad de veces que necesitan repetir la acción. Por ejemplo, cuando lo tienen asociado a que los números pares te hacen sentir completo, entonces todo lo tengo que hacer en pares. Así que, ¿qué hago? Me siento y me siento dos veces porque con uno queda incompleto, el par completa. Te estoy poniendo un ejemplo, esto Sí, te lo digo. Ajá, pero así como yo te estoy dando este argumento de que el par completa, habrá quien te diga los números nones, o sea, los números nones son los buenos, ¿por qué? Porque ahí porque dicen que son de buena suerte. O, por ejemplo, evitar los números nones porque ahí se encuentra el 13, porque ahí se encuentra el 7, etcétera, y entonces estos son de mala suerte. O pensar los números pares son de mala suerte porque ahí viene el número 6, que es del diablo, entonces mejor no, o evito todos los 6, etcétera. Entonces, hay quienes tienen bien localizado, tienen que ser pares, entonces hago todo a la par, o hago todo con números nones, o hago todo con, ¿sí me explico? O con un número en específico, o evito un número en específico. Pero si te fijas, el evitar un número en específico por una causa en particular, ya sea porque le puede ocurrir algo a mi papá, porque le puede ocurrir algo a un familiar, o porque el 6 es el número del diablo, etcétera, tiene como un miedo localizado. Pero, por ejemplo, en el del Just Right, no hay como, o sea, yo te puedo decir, no sé qué va a pasar, o sea, no es que vaya a pasar algo porque yo nada más lo hago una vez, pero no se siente bien, se siente como que no está bien, entonces yo eso no lo puedo tolerar, o sea, es muy, muy incómodo, me genera ansiedad, me genera malestar y me tengo que regresar a hacerlo, o sea, tal cual. Tengo pacientes en los que subir las escaleras y cuando estoy a punto de dar el último paso para culminar la escalera, ¿se escucha un ruido? No,
ya no se completó bien. O sea, cuando estoy a punto de terminar algo y si se escucha un ruido, como que ya bloqueo el que se culminara eso de manera eficiente, entonces me tengo que regresar y volver a subir las escaleras. Y cuando ya no se escuche nada, ya lo completé bien, ya quedó bien, entonces ya no lo tengo que repetir. Entonces, esto radica, si te fijas, aquí van a predominar más las compulsiones. Sí, claro. Entonces, te estoy poniendo estos ejemplos porque es más común que nos platiquen acerca del TOC de limpieza. De hecho, es del que más se habla, del que más se habla, del orden y de limpieza. En donde es que tengo que tener todo por colores y tengo que tener todo súper ordenado y demás del orden. Pero ahí no puede estar descuadrado y tiene que estar todo parejito y demás. De hecho, hasta es muy frecuente que nos encontremos con videos dirigidos hacia el TOC en donde te ponen que, no sé, te vas a comer un pastel y luego parten la rebanada chueca, ahí un triángulo en medio del pastel redondo. ¡Ay, qué malestar! Pero bueno. Entonces, o por ejemplo, tengo algo muy prolijo, muy bonito, muy derechito, y de repente llego y desordeno algo, ¿ok? Eso es como lo que más nos encontramos en redes, en publicidad, etcétera, como que es lo más popular. Pero realmente el TOC va más allá, o sea, sí existe ese tipo de TOC, pero no es el único que existe y no necesariamente lo vas a manifestar de esa manera. También lo puedes manifestar de maneras diversas como el del tipo de Just Right, que a veces nadie se da cuenta, o sea, porque al final de cuentas el malestar se siente y se percibe, pero no hay un miedo tácito de si no hago tal cosa, si no lo repito, va a ocurrir tal evento. Pero también pues existe esta posibilidad de que existe el miedo y que si no hago la compulsión va a ocurrir tal cosa. Por ejemplo, si no me pongo primero el calcetín del lado derecho, creo que le va a pasar algo a mis papás. Entonces, siempre me lo tengo que poner del lado derecho. Y aquí me dice, mira, ¿sabes qué? O sea, yo en el fondo sé que no le va a pasar nada a mis papás porque me ponga primero el calcetín izquierdo. Yo sé que no les va a pasar nada. Pero dice, sí, pues mejor me pongo el calcetín derecho Y no me primero. quita nada, total, lo hago, ¿no? Y así podemos empezar cada vez más a hacer cosas porque a veces hay momentos en los que se debuta de manera muy severa, pero hay muchos otros en donde se va siendo progresivo y se van acumulando cada vez más obsesiones, más compulsiones, y entonces esto cada vez comienza a limitarnos un poquito más, ¿no? Porque imagínate, ahorita empiezo yo con que primero me tengo que poner el calcetín izquierdo, pero después digo que no me puedo encontrar figuras relacionadas con Satán. Entonces, ¿qué pasa? Pues dices tú, bueno, pues no hay mayor problema, pues nada más evitamos, pues en la casa no tenemos nada de Satán, pues no pasa nada, no vemos películas de terror, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a compulsionar? Cuando yo comienzo a compulsionar, las obsesiones empiezan a cobrar más fuerza, porque al final de cuentas a mi cerebro le estoy mandando la señal de que realmente esto es o dañino o verdaderamente va a ocurrir algo malo o es simplemente peligroso el hacerlo. Entonces, cuando yo compulsiono, evito a toda costa tener contacto con eso que a mí me genera miedo y eso perpetúa muchísimo más el ciclo de obsesiones. Se van a generar más y se van a hacer más intensas. Entonces cada vez te va a comenzar a demandar más. Ok, ya quitamos a Satán, pero ¿y luego qué va a pasar? Que después te va a decir, pero ¿sabes qué? También el color negro. Pero ¿sabes qué? También los tatuajes. Y entonces, lo que al principio parecía inofensivo, que era nada más evitar una cuestión del calcetín y después en las películas de terror y después los símbolos del diablo y después el color negro y después los tatuajes. Imagínate, o sea, llega un punto en el que dices, no voy a salir, porque si yo salgo... Digámoslo así, como que va mutando y va cambiando. Fíjate que, bueno, sí, sí, y muchas veces decimos está mutando, pero creo que más que mutando te diría, ahí está el TOC como de manera persistente y permanente, ¿no? Y al final de cuentas lo único que puede pasar es que se pueden ir cambiando como los temas de interés de la persona en ese momento y entonces por eso de repente un tema es el protagónico y de repente otro tema es el protagónico. Ok. Entonces, sí, en una sola persona puede ir cambiando las áreas de conflicto, pueden irse sumando áreas de conflicto y sí, por eso a veces pensamos, pero es que esto es interminable, pero ¿sabes qué? Aquí el tema es generar justamente las estrategias para manejarlo
porque pues a final de cuentas ahí va a estar el top y entonces va a estar buscando de dónde sujetarse para seguir coexistiendo ahí, ¿no? Ahora, dime una cosa, ¿cuándo sabes que ya es un problema? O sea, ahorita que ya estábamos hablando de un poco de esto, o sea, si yo tengo gente conocida, tengo algún pariente, familiar, hijo, amigo, papá, digo, no sé, ¿cómo puedo yo decir, ahora sí, ya tengo que llevarlo? ¿O en qué momento ya es como, o sea, no necesariamente ver lo que ya no sale, sino, o sea, como desde qué punto es en el que digo, antes de que esto se haga más grande, me lo llevo? Claro. Mira, de hecho, la sugerencia sería en cuanto, si tú te sientes identificado con alguna de estas características que yo te estoy comentando, aunque sea en menor medida, busca ayuda profesional. O sea, no te esperes a que se enraice. Bueno, a final de cuentas, el toque ahí va a estar, ¿verdad? Una vez que se debuta, pero vas a tener ahí, aunque esté en menor o en mayor intensidad, vas a tenerla ahí latente. Entonces, por eso lo ideal es que aunque esté en una intensidad no severa, en la más leve, de todas formas hay que buscar atención, no esperarse hasta que ya estamos en un punto severo de discapacidad, ¿no? En donde ya nos está limitando a realizar funciones, a salir a trabajar, a convivir con gente. Por ejemplo, este ejemplo que te puse, ¿no? De que, bueno, entonces ya mejor no salgo. No salgo porque yo no sé si de repente voy a salir a un restaurante y la persona que me está atendiendo va a traer un tatuaje y entonces él trae ahí, o sea, aparte de lo del demonio, entonces ahí me está tocando mi comida, o sea, no puedo. Y también voy a salir a la calle y me voy a encontrar coches en donde a lo mejor las placas van a tener el número 6. O sea, o me voy a topar con el color negro. O sea, entonces, imagínate, esto va a empezar a mermar que tú vayas a la escuela, que vayas al trabajo, que comiences a convivir, o sea, vas a empezar a aislarte cada vez más. O, en su defecto, que te quedes en tu casa compulsionando de manera repetitiva durante un tiempo prolongado. ¿En qué momento ya es un foco de alarma? Definitivamente cuando ya comienza a afectar las áreas en las que tú te desenvuelves. Es decir, no te tienes que esperar a que afecte significativamente, pero sí, si comienza a alterar tu vida cotidiana, indicador. Si la duración de las compulsiones, o sea, es decir, si la duración de las compulsiones o de los pensamientos ya es persistente, ya hay otro indicador. O sea, eh, tú puedes tener ese pensamiento, en el ejemplo 1 que pusimos, tú puedes tener este pensamiento de que algo le va a pasar a tus hijos, eso te puede generar mucho malestar, pero lo puedes dejar ir. Pero si ese pensamiento está recurrente y te está generando un alto grado de malestar y no te puede dejar ese pensamiento por más que quieres, busca ayuda. Si tienes que hacer las cosas de manera repetitiva, incesante, hasta que no te sientas cómodo, busca ayuda. O sea, no te esperes a que llegue el punto en el que te discapacite. Evidentemente, pues ahí ya en casos en los que ya estoy comenzando a aislarme o que tengo la necesidad de quedarme compulsionando, por ejemplo, uno clásico, quedarme compulsionando en el baño mientras me estoy bañando y, no sé, se me cayó el jabón y entonces ya está contaminado y ya no lo puedo usar, entonces tengo que pedir otro jabón y entonces tengo que quitar otra vez la contaminación de todo porque ya está todo contaminado por el jabón que se cayó. O sea, se convierte en todo un caos porque ya todo se va contaminando como en cadena y entonces la persona tiene que limpiar una y otra vez o secarse una vez y luego decir, no, y si me quedó un poco de agua en las... No, a ver, y luego me vuelvo a pasar la toalla, pero y si me quedó aquí un poco de residuo de humedad y luego me vuelvo a pasar la toalla. Y, es decir, termino quedándome ahí haciendo la acción en repetidas ocasiones, busca ayuda. Termino quedándome ahí demasiado tiempo. ¿Cuánto es demasiado tiempo? Más de lo que tú hacías antes cuando nos estaba manifestando este malestar. Digo, si tú toda la vida has durado bañándote 30 minutos y no lo haces para quitarte conflicto, o sea, lo haces porque para ti es un deleite bañarte por esos 30 minutos, pues bueno, o sea, por eso no te puedo decir un estándar de, si te empiezas a durar 30 minutos bañándote, entonces a lo mejor tienes toque. No, es en función a, si tú empezaste a durar más tiempo bañándote por quitarte el malestar, Claro. entonces probablemente estás compulsionando y entonces busca ayuda. Si tú antes,
no sé, tenías, bueno, todos tenemos un ritual. Es bien importante enfatizar esto, ¿eh? Eso te iba a decir de los rituales. Sí, hay algunas conductas que todos tenemos como muy persistentes y que son incluso como una especie de ritual, por ejemplo. Entonces, la mayoría, al menos la mayoría antes de dormir nos tenemos un ritual. No sé, las mujeres vamos y nos desmaquillamos y nos ponemos nuestra cremita, nos lavamos los dientes, nos recogemos el cabello, nos ponemos la pijama, o sea, hacemos un procedimiento antes de irnos a la cama. El hombre también hará el suyo, igual cuando nos despertamos, ¿qué hacemos? Vamos al baño, nos lavamos los dientes, nos metemos a bañar, e incluso la mayoría también tenemos un orden para bañarnos. Sí. Entonces no hay que confundirnos, tenemos rituales, pero los tenemos como hábito, sin que si una noche tú te duermes sin desmaquillarte, yo creo que a todas nos ha pasado en algún momento que caímos rendidas y no nos desmaquillamos. No Pues pasa así, nada. qué mal, porque pues manché la almohada y porque amanezco más arrugada, qué sé yo. No, y así toda manchada. Exacto, pero no me va a generar un alto grado de ansiedad y de incomodidad. O sea, al día siguiente me levanto, me lavo y digo, ay, sí te pasó, sí te punto. Pero la persona que tiene que hacer esos rituales porque le genera un malestar significativo, busca ayuda, ¿sí? Entonces, ¿en qué otro momento, por ejemplo, de repeticiones? Por ejemplo, si tú estás repitiéndote una canción, porque también dentro del toque a veces está una canción que no te la puedes quitar, no te la puedes quitar, no te la puedes quitar, Las o canciones una frase, o una palabra que te genera alto grado de malestar y no te lo puedes quitar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con aquellos que traemos una canción que la traemos, que no nos la podemos quitar de la cabeza? Pero, a ver, hay ocasiones en las que una canción nos resuena, nos llama la atención por algo y se queda de manera perseverante sin que nos genere un malestar. No pasa nada. Incluso hasta la andamos cantando y decimos, ay, ya, o sea, ya me tiene harta esta canción, o sea, no me la puedo quitar, ni siquiera me gusta, pero la traigo. Sin embargo, no te genera ansiedad, no te genera culpa, no te genera vergüenza, no te genera angustia, o sea, puede ser molesto, pero lo puedes tolerar, no pasa nada, sigues con eso. Entonces, pues en ese caso no se trata ni de obsesión ni de compulsión de tipo de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Así que sí hay que distinguir mucho esto, también cuando estás aprendiendo algo nuevo, lo vamos a repetir mucho. Te quieres aprender una canción, la cantas una, la vuelves a poner, la vuelves a poner, la vas a poner hasta que te la aprendiste. ¿Quieres aprender algo que estás estudiando? ¿Qué haces? Lo repites, lo lees, lo repites, lo lees y lo vuelves a decir. Estás, trabajas en una biblioteca, ok, es parte del orden de la biblioteca el tener que organizar, ¿no? Alfabéticamente y demás. O sea, es decir, va a haber personas que en algún ámbito van a, sus propias actividades, van a desarrollar como más estas características de orden, de escrupulosidad y demás, que bueno, sí son parte, ¿no? De los rasgos del trastorno obsesivo compulsivo, pero que no necesariamente hacen que tengas un trastorno obsesivo compulsivo, porque lo haces por la necesidad de tus actividades y a veces te vas apropiando como de esas características sin que genere un conflicto real si no lo haces, ¿sí? Así que sí es bien importante destacar esto. ¿Podría ser que todos tengamos un pequeño grado de TOC? Mira, te diría, dentro del trastorno obsesivo compulsivo existe una categorización de trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. De hecho, creo yo que de ahí muchas personas se sujetan al término de TOC coloquial, ¿no? Al que decimos que es muy ordenado, que es muy escrupuloso y demás. Porque dentro de la personalidad, prácticamente la personalidad son como todas estas características que nos definen, ¿no? Ya sea manera de ver la vida, manera de sentirnos, manera de interactuar, y si te fijas, cada persona tiene como un sello distintivo de cómo se conduce, de cómo es, de cómo ve la vida y de cómo responde ante la vida. Entonces, existe el que se distingue por ser el cómico, existe el que se distingue por ser el inteligente o el intelectual, el que se distingue por ser el arrebatado, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos como diferentes estilos de personalidad o de resolver rápido o de agobiarse porque no puede resolver o dependiente, etcétera. Entonces, dentro de esta categoría de personalidad existe el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad y este se refiere particularmente a estas características de personalidad, de identidad
que hacen que una persona sea escrupulosa, ordenada, seguidora de las reglas, rígida, muy apegada a lo correcto, ¿sí? Entonces, este tipo de persona lo que va a tender a hacer o lo que va a tender a denotar es que siempre va a buscar que se hagan las cosas de manera correcta. Ella, o sea, ella como persona y también las demás personas. O sea, los demás no salen bien librados, ¿eh? Los demás también tienen que hacer lo correcto, como deben de ser las cosas. Entonces es el clásico comentario, no voy a decir la clásica persona, pero sí, este comentario puede ser muy alusivo a un TOC P. Es el clásico comentario de, es que si supieran hacer bien su trabajo, son unos incompetentes, es que así no se hacen las cosas, o sea, yo no sé por qué no les enseñan bien, si no hubiera gente tan inepta, es que me frustra que no puedan hacer las cosas bien, si eso es obvio, o sea, incluso hasta, a veces hasta en estructura moral, ¿no? De cómo deben de ser las cosas correctamente. Pero estas personas van a tender a enojarse, van a tender a generar más frustración, enojo que ansiedad. O sea, en el caso del TOC, la persona genera angustia y ansiedad porque quiere evitar que ocurra algo malo o porque está el contenido mental que genera malestar. En el caso del TOC-P, está esta característica de frustración porque no se hacen las cosas como deberían de hacer, ¿sí? Okay, Entonces, claro. ¿por qué te evoluciona esto? Porque ahorita que me dijiste, ¿será que todos tenemos un poquito de TOC? Pues te diré, probablemente todos tenemos un poco del TOC-P. Tenemos tal vez un ingrediente del TOC-P, que tal vez puede ser que en la oficina te gusta tener todo por colorcitos, pero tus archivos súper bien ordenados y en orden alfabético y no puede estar una hoja suelta. Sí, a lo mejor en eso eres, y muchos dirían, en eso soy bien TOC, pero más bien yo diría, en eso eres muy ordenada y escrupulosa. Pero en el caso, pero en otras áreas de tu vida, un despapalle, ¿no? Un desorden. O sea, tu closet un desorden, tu cuarto un desorden, te vas y ni siquiera atiendes la cama, dejas la ropa ahí donde cayó. O sea, y quien entra a tu oficina no se imaginaría que entra a tu cuarto y se encuentra todo un desorden. O sea, a veces eso llega a pasar, o que son bien ordenados en el closet, pero en otras cosas no, etcétera. Entonces, sí, ciertamente, todos tenemos como ciertas características de otros trastornos de personalidad o de otros tipos de personalidad, sin que esto nos haga caer en un trastorno. O sea, vamos a tener ingredientes. Claro, sin que o sea, no cuarte como tu vida, no te quite esa libertad de hacer, ¿no? Exacto. Pero en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, yo te diría, no creo que todos tengamos, o sea, todos tenemos ciertos rasgos, sí podemos tener rasgos si lo llevamos al TOC-P y a lo que tienen en común TOC-P con TOC, ¿no? Que son, por ejemplo, esto de ser como muy perfeccionistas, o sea, todos podemos tener alguno de esos rasgos sin que lo convierta en un trastorno, pero acuérdate que es fundamental dentro del TOC tener algún pensamiento obsesivo recurrente y perseverante o que genere malestar o tener las compulsiones. Entonces, acuérdate que todo esto genera malestar. Entonces, si tú me dices, es que sabes que yo nada más presento en esta área el malestar significativo y demás, o sea, te diría, probablemente sí tienes TOC y no es que tengas poquito TOC. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Ok. Ya me quedó más claro. Oye, Cintia, a ver, nada más, como digo, ya hemos hablado de como los diferentes TOC que hay, pero los podrías volver a nombrar nada más para que a la gente le quede un poquito más claro, porque Claro creo que sí. que es importante saberlos como detectar. Lo que tú has dicho, mucho de lo que tú has dicho, mucha gente lo vería muy normal y dirían, no manches, es que neta, llegas a, no sé, a su oficina, ¿no? Las secretarias que le arreglan al patrón y entonces de repente se encuentran que el patrón, si ya le moviste de esto aquí, o sea, es un tema. Entonces, y lo ves como, es una persona que es muy cuadrada y le gusta tener las cosas así, y cuando ya es un problema, ¿no? Claro. Y aquí yo creo que sí es fundamental el ver, ¿no? No le puedo mover esto a mi jefa porque se enoja, o no le puedo mover esto a mi jefe porque siente descontrol, siente ansiedad, le angustia ver que está desacomodado.
porque a lo mejor el TOC se va a enojar, porque le movieron las cosas como él las tenía. Si él las tenía así, así es como van, y entonces ¿por qué vienen y las mueven? ¿Sí? Y un TOC te va a decir, ay, no, es que no está. Entonces, te puedes decir, digo, diferentes argumentos, ¿no? Pero no, siento horrible, me siento ansioso porque desde que llegué no estaba, entonces ¿Ha empieza movido a sentir la algo? angustia. No, hombre, y ahorita con la pandemia. No, No, es que alguien llegó a mi oficina, alguien tocó, alguien ya contaminó, ¿no? claro. Mira, dentro de los tipos de TOC, yo creo que podríamos, en primer lugar, categorizar a los que tienen contenidos mayormente de obsesiones y los que tienen contenido mayormente de compulsiones. Y luego se despliegan tipos y luego se despliegan subtipos. Entonces es, nos llevamos Una aquí rama todo. familiar. Sí, o sea, nos llevamos aquí toda la noche platicando de los tipos y subtipos, pero nada más así a grosso modo, te voy a decir que están, por ejemplo, el tipo de agresión, ¿no? Aquellos en los que su contenido, el contenido de la obsesión se caracteriza por que le van a agredir a alguien más o los van a agredir a ellos, pero generalmente versa en que yo puedo ser capaz de agredir a alguien, voluntaria o involuntariamente. O sea, ejemplos como he tenido múltiples pacientes que dejan de tocar cuchillos porque tienen el pensamiento o la obsesión de que en algún momento cuando tomen el cuchillo en sus manos pueden clavárselo a alguien, pueden matar a alguien. Así como tengo pacientes que me dicen, ¿sabes qué, Cintia? Es que voy conduciendo y no me voy por las orillas del freeway porque pienso que voy a atropellar a alguien, o sea, que de repente me puedo llevar a alguien, entonces voy con sumo cuidado, miedo de daño accidental, ¿no? Pero también miedo de daño voluntario, ¿no? El clavarle un cuchillo, pero también miedo a que de repente yo pueda dejar justamente la estufa, las llaves de la estufa abiertas y entonces puedo generar un accidente y puedo dañar a gente con esto. E incluso personas, ¿no? Que comentan que van pasando por el parque, se topan niños y tienen miedo de que, es más, de repente les cruza por la mente que pueden hacerle así al niño, empujarlo y tirarlo, o sea, y entonces empiezo a evitar niños porque cada que los veo pienso que les voy a hacer algo, los voy a dañar físicamente. Entonces, cosas como de este tipo, ¿no? También tenemos el de tipo de contaminación. Dentro del de contaminación, pues son múltiples las fuentes de contaminación que puede haber. Prácticamente el toque es tan creativo que a veces el contenido de las obsesiones son cuestiones irreales, porque de hecho una característica que muy a menudo te encuentras, que ahorita sí se categoriza el TOC dentro de si tienen alto grado de introspección o no, pero a final de cuentas, algo que es muy frecuente encontrarte es que la persona que tiene TOC me dice, es que, ¿sabes qué, Cintia? Yo sé perfecto que no va a pasar eso, o sea, es absurdo, es ridículo, pero me da mucho miedo que va a ocurrir, o sea, pero ¿y si sí pasa, y si sí me atrevo, y si yo amo a mi hermana profundamente, toda la vida la he protegido, o sea, he sido el protector de ella, entonces, ¿cómo demonios se me ocurre que le puedo hacerle algo si siempre la he protegido? O sea, no entiendo por qué tengo tanto miedo de ir a matarlo, de hacerle algo. Bueno, o sea, como te digo, el TOC se va a sujetar de lo más valioso para ti, eso que es súper valioso para ti, de ahí. Si es importante, de ahí. ¿Por qué se toma de ahí? Pues porque a final de cuentas, si tú, Sandra, a ti te importa verdaderamente, no sé, o sea, te importa lo que pueda opinar mi hermana menor acerca de ti. No, pues la verdad no. No, ni la conoces, no sabes No. quién es, no tienes una relación con ella. Pero ¿qué pasaría si se tratara pues, tal vez de tu esposo, de tu mejor amiga, etcétera? Sí me importa mucho lo que ella piense de mí. O sea, sí me importa que ella tenga una buena impresión de mí, sí me importa que ella no piense que soy una mala persona, etcétera. Entonces, o que mis hijos piensen algo malo de mí, genere una mala impresión con ellos. Entonces, si de repente se te cruza por la mente, ay, me vio la hermana de Cintia y seguro pensó que soy una no sé qué, pues no me genera conflicto porque ni me importa, no es importante en mi vida, es un cero a la izquierda, entonces ese pensamiento que ha pasado, ¡pum!, se fue, no tiene relevancia.
Pero ¿qué pasa si me cruza por la mente? Y si mi esposo pensó esto de mí, uy, o sea, como sí me importa, me quedo con ese pensamiento, ese no lo voy a dejar ir, porque ahí sí me genera conflicto. Entonces, por eso se sujeta a lo que es importante para ti. De ahí te quedas ¿Sí? dando la vuelta. Y te quedas dándole vueltas. O sea, bueno, ya, para irme con los tipos, porque es que hay tanta tela de donde cortar con este tema. Ya sé, te dije, Silvia. O sea, te dije, ya sé, es un tema tan extenso que aparte, o sea, tomé un diplomado con ella, gracias, bye, bueno, con Liz, con Andrés, con todo su equipo. Y en verdad, o sea, no terminaban las clases de toda la información que era. Y evidentemente ahorita, pues, o sea, nos vamos a quedar así como en la mitad. Pero lo que quiero es que la gente como que pueda detectar si algún pariente tiene, o ellos mismos se sienten de esa manera, porque aparte acabas de tocar un tema bien fuerte. O sea, yo sentir que le puedo hacer daño a la persona que más quiero es Exacto. un tema. Normalmente van en México y hablan con el cura, ¿no? Porque ni con el psicólogo, porque el psicólogo va a decir que estoy loco. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no le digo nada a nadie. Y me quedo con eso, que me rume aquí, y entonces, y que me vuelvo loca y que tengo unos miedos espantosos. Entonces, justo por eso, perdón que te interrumpa, pero justo por eso también llega a generar culpa y vergüenza, porque claro, a veces estos contenidos no son dignos de estarlos platicando. O sea, te vergüenza decir que quiero matar a mi hermano y estoy pensando que quiero matar a mi hermano. Estoy pensando que quiero matar a mi hijo. o la parte sexual, o sea, que es una cosa tan penada, y entonces de repente que tengas eso y que digas, nunca lo podría hacer, pero resulta que te empiece, taca, taca. Ahora, tengo una pregunta, la pregunta a los 64,000. Las personas que están rumiando, ejemplo, matar a alguien, agredir a alguien, hacerle daño a una persona de cualquier forma, ¿llegan a hacerlo, aunque es su mayor miedo? ¿Tú qué crees? No, de hecho, bueno, déjame, justamente dentro de los contenidos, voy a llegar a ese punto, mira, porque quiero dar un poquito más de los tipos, porque pues lo que quieres es como que se amplíe un poquito más para que se vean identificados quienes puedan llegar a tenerlo. Entonces, están también, me quedan los de contaminación, que a final de cuentas pueden presentar como disgusto a fluidos, a sustancias, asociado gérmenes, a animales, etcétera, ¿no? A contaminantes, pero cosas incluso hasta que, que el microondas o haber algún solvente, etcétera. Hay otros de contenido sexual, ahorita que diste justo en ese punto, de contenido sexual, en donde pueden incluir pensamientos, imágenes o impulsos sexuales que son prohibidos o perversos. ¿Prohibidos o perversos para quién? Bueno, para la persona. Para la persona, porque cada quien evidentemente tenemos un estándar diferente de qué está permitido dentro de la sexualidad, ¿no? Entonces, de acuerdo al criterio de la persona, pues es perverso. Y, por ejemplo, dentro de los contenidos sexuales puede estar incluso el de pederastía, el de tener imágenes de incesto o de violación con niños. Y a veces puedes incluso imaginar lo que lo vas a hacer a tu sobrino, a tu primito, a tu hijo, pensar que puedes ser capaz de hacerle algo así. Contenidos de homosexualidad, por ejemplo. Y evidentemente, pues para aquellas personas que es sumamente conflictuante la homosexualidad, pues ándale, ahí se puede sujetar, ¿no? Claro. Y o conducta sexual agresiva hacia otros, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos el de escrupulosidad. Yo el día de hoy he mencionado mucho la escrupulosidad, pero realmente el tipo de escrupulosidad puede derivar en cuestiones religiosas o de moral, ¿no? De yo autoconvencerme de que soy una buena persona, ¿no? Entonces, ¿y por qué retomé este tema, Sandra? Porque ahorita mencionaste algo que me hizo recordar esta parte, ¿no? De que acudes con el religioso, ¿no? Acudes a la iglesia. Y créanmelo, ¿no? De repente, sí tenemos pacientes en donde diariamente tienen que ir a la iglesia. Una de dos, o para ser buena persona y voy y me confieso de todo lo que pienso, con lo que pienso que pequé, que esos pecados pueden ser el simple hecho de tener bienes económicos superiores a los de otras personas. Entonces, perdóname Dios por yo tener más que otros,
¿sí? Hasta el hecho de vi algo satánico, algo satánico como los ejemplos que ahorita puse, el de vi algo negro, vi un tatuaje, vi, entonces ya me contamino y entonces tengo que ir a la iglesia para purificarme en la iglesia. O tengo que rezar, o empiezo a rezar, les estoy dando casos reales, o sea, o empiezo a rezar y cuando estoy rezando se me vienen a la mente groserías. Y entonces, ¿cómo crees tú que voy a estar yo pensando groserías mientras estoy rezando? O sea, no, lo corto, vuelvo a iniciar. Vuelvo a pensar una grosería, lo corto, vuelvo a iniciar. Y entonces me ha tocado personas que, o sea, pueden quedarse toda la noche rezando porque no consiguieron decir orar sin haber pensado una grosería y tienen que volver a iniciar, volver a iniciar. O incluso que en la mañana, antes de irse a la escuela o antes de irse al trabajo, pues oran, ¿no? Y como no terminan haciéndolo de manera correcta, lo tienen que volver a hacer, lo tienen que volver a hacer, se les termina haciendo tarde. O sea, esa clase de cosas son las que empiezan a perjudicar, ¿no? En la funcionalidad de la persona. También está, por ejemplo, la necesidad de simetría y exactitud, pero pues esas yo creo que son las más típicas, las más populares, las que vemos de manera como más marcada. Y de aquí, de estos tipos, se derivan otros y otros y otros subtipos en los que tenemos, por ejemplo, el HOCD, el de miedo a ser homosexual, el ROCD, el miedo a, bueno, el de tipo relacional, en el que tengo que estar verificando si estoy con la persona correcta, si en mi relación amorosa estoy con la persona correcta, si las personas verdaderamente me quieren o si yo verdaderamente quiero a las personas. O sea, aquí lo más común, y de verdad, o sea, han llegado matrimonios tal cual en donde están con esa duda y a veces terminan divorciándose por compulsión, terminan separándose por compulsión y ya después de que van a acabar la compulsión, ya después de que se separan, después de que se divorcian, finalmente se dan cuenta de que es un toque y hoy no, o sea, muy a menudo en qué momento se dan cuenta hasta que tienen múltiples relaciones en las que tienen que terminar con la relación a causa de la angustia y la ansiedad y en todas les ha pasado lo mismo y dicen, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué en todas termino haciendo lo mismo? Pues porque ahí hay un toque, porque siempre termino dudando de que me quieren o porque siempre termino dudando de que quiero a la persona. ¿Cómo compulsión en este caso? Pues pensando reiteradamente qué son las cosas que me gustan de esa persona, por qué sí debería de amar a esa persona o preguntándole a otras personas qué opinan de mi pareja para que me digan, no hombre, si es un partidazo, ¿cómo crees tú? Si es muy bueno, está guapísimo, tarara, en mejores manos no puedes estar. Y entonces tú, ay, sí es cierto, fiu, estoy muy bien, estoy con la persona correcta. Entonces, bueno, total, con cada uno nos podemos extender muchísimo tiempo, Sandra, pero bueno, ¿cuál fue la pregunta base que me hiciste? La pregunta que me hiciste fue... Los tipos de TOC. Los tipos de TOC, pero después te fuiste a otra pregunta que te dije, voy a llegar a ese punto. Ah, que si pueden ser agresivos, o sea, hombre, que si pueden, ok. su mayor miedo lo pueden llevar a cabo. Claro, imagínate, dentro de los tipos de TOC, a veces de hecho se genera uno como gestacional, ¿no? Que viene después así como existe la depresión postparto, pues a veces el embarazo es a veces un detonante. Porque creo que es importante señalar, a veces se detona de manera, bueno, pues se detona simple y sencillamente, justamente en momentos en los que la persona se encuentra cursando un cambio importante y sobre todo cuando va a adquirir una mayor responsabilidad en alguna etapa de la vida. Entonces, uno de ellos es el embarazo. Imagínate, o sea, tienes en tus manos toda la responsabilidad de un nuevo ser que depende del 100% de ti. Entonces, ahí a veces se detona y muchas mamás se encuentran con este miedo a ahogar a sus hijos. Que por qué no, quienes son mamás tal vez lo puedan comprender. Yo no soy mamá, pero bueno, sí me ha tocado bañar bebés y sí lo he pensado. Y ustedes me corregirán si no, a lo mejor se va a escuchar muy mal, pero el que estás bañando a tu bebé o estás bañando al bebé y piensas, ay, qué tan frágil está el bebé, que si yo lo soltara, se ahoga, o sea, él no puede hacer nada para salvarse. O le estás cortando las uñitas y, ay, qué dedito tan frágil que fácilmente le puedo cortar el dedito ahí, o sea, claro, con el corta uñas. Entonces, piensas en esas cosas al ver la fragilidad del bebé, pero en el caso del TOC, o sea, es como ¿qué pasaría si yo lo soltara y se ahoga? Si ya lo pensé, entonces a lo mejor es porque realmente lo quiero ahogar. Entonces quiero matar a mi bebé. Entonces, se empiezan a juntar un eslabón más otro eslabón más otro eslabón hasta que se convierte en una super obsesión, ¿no? De miedo a que yo le pueda hacer daño a mi bebé, que pueda matar a mis hijos, etc. La respuesta a tu pregunta es no. No, el miedo está ahí persistente y justamente
está tan persistente justo porque le genera conflicto a la persona. Acuérdate que se sujeta a lo valioso, entonces vas a hacer justamente lo opuesto. Prácticamente el contenido de la obsesión muy a menudo es lo opuesto a lo que tú, es contrario a tus valores, es contrario a tus creencias, es contrario a lo que tú harías. Y entonces por eso te está como buleando y diciéndote, ándale, seguramente tú harías esto. Entonces, ¿cómo funciona el bullying? Pues justamente el bullying funciona porque logras molestar a la persona. O sea, si yo uso lentes y me incomoda usar lentes, y alguien viene y me dice que soy una cuatro ojos, que me veo toda nerd y no sé qué, y a mí no me genera conflicto eso, pues voy a decir, pues sí, soy una cuatro ojos y sí, me veo nerd, pues sí. Pero si me genera conflicto usar estos lentes, van a venir y me van a decir eso y yo, no, no es cierto, claro que no. Voy a querer confirmar lo opuesto. Entonces, eso es lo que ocurre más o menos con el TOC. El contenido versa en cosas justamente que son lo opuesto a lo que tú eres. Así que muy a menudo, bueno, parte de lo que tratamos de hacer ver es que pues los contenidos de ese pensamiento no te van a definir como persona. En definitiva, no te definen porque es justo lo opuesto a lo que tú crees. Pues justo lo opuesto a lo que tú, a tus valores, justo lo opuesto a lo que tú harías. Así que no no terminas haciéndolo por todo. Ese es un respiro para toda la gente que escuche esta... Ese es un fiuf. Pero la neta, es información. Ha de haber muchísima gente con ese miedo guardado de no quiero decirle a nadie porque qué van a pensar y después, y no vaya a ser que si lo hago, no vayan a pensar que sí lo voy a hacer, entonces ya, ¿no? Qué miedo. Entonces, Claro. yo creo que es una muy buena forma. Ahora, ¿cuál es la mejor terapia para tratar un TOC? Pues mira, qué bueno que llegaste a ese punto, o sea, qué bueno que sí lo vamos a tocar, porque no es recomendado acudir con, bueno, ¿qué importa con quién no es recomendado? ¿Con quién se es recomendado? Con quién se es recomendado pues sí, ya. Es acudir con un especialista en TOC, es decir, acude con un psiquiatra para que te valore, pero de preferencia que tenga un alto grado de experiencia con casos de TOC. Y también acude con un psicólogo especialista en TOC. La terapia recomendada para tratar el trastorno obsesivo compulsivo es la terapia cognitivo-conductual, pero no es suficiente únicamente encontrar un terapeuta cognitivo-conductual. Necesitas que adicional a eso tenga formación especializada en trastorno obsesivo compulsivo. Y adicional a eso, asegúrate de que sepa intervenir, que sepa manejar exposición y prevención de respuesta, EPR. Adicional a eso, búscate que también sepa manejar aprendizaje inhibitorio. Y adicional a eso, a veces, no en el 100% de los casos, pero sí es recomendable abordaje psiquiátrico. ¿Por qué digo abordaje psiquiátrico? Pues porque no nada más se trata de que vayas y que te mediquen, se trata de que te realicen una valoración completa, un abordaje completo acerca de tu caso, para que te puedan decir exactamente cuál es el medicamento apropiado para ti. A mí me ha tocado ver, incluso en grupos de ayuda, por ejemplo, en grupos en Facebook y demás, en donde hay personas que preguntan, oigan, me recetaron tal medicamento, me recomendaron este medicamento, ¿cómo les ha funcionado a ustedes? O sea, está bien que sonden, ¿no? A veces lo pueden sondear para compulsionar. Y luego, por otro lado, a veces dicen, ¿qué medicamento me recomiendan para el TOC? Y luego, no, pues a mí me dieron en esta dosis. Como a si ver, fuera el chocho homeopático. Sí, exacto. O sea, no, por favor, no hagan eso. O sea, cuando tú vas con un psiquiatra, el psiquiatra valora muchísimas cuestiones, o sea, valora predisposición genética, valora cómo te encuentras con ciertos niveles orgánicos y funcionales, y en función a eso decide cuál es el medicamento apropiado para ti. Es más, hasta tus rasgos de personalidad son importantes, porque va a haber medicamentos que te van a estimular muchísimo y si tú tiendes a ser ansioso, si tiendes a ser muy aprensivo y demás, pues te van a dejar te pueden dejar más ansioso. Hay otros medicamentos que sí te van a tranquilizar en ese sentido, pero que pueden ponerte un poquito más down. Ok, si tiendes a ser demasiado pacífico, tranquilo, down, ese medicamento no es el conveniente para ti. O sea, necesitan checar
que la combinación se adecue también a tu tipo de personalidad, a tus rasgos de carácter. O sea, son aquí muchos factores que entran en juego para que el médico elija un medicamento y no el otro. Y eso, aún así, a veces te recetan un medicamento y luego en función a cómo tú te sentiste, se van haciendo ajustes en la dosis hasta que encuentran la dosis correcta para tu cuerpo. O se cambia otro medicamento o se agrega otro medicamento. Es decir, o sea, la atención tiene que ser personalizada. En el caso de psiquiatría y en el caso de psicología. Y te voy a decir una cosa, yo creo que otra cosa que hacemos muchísimo es vamos la primera vez y ya no volvemos. Sí. Quedamos con ese medicamento estático años. O lo dejas estigmatizado. A que me lo empecé a tomar, vienen los efectos primarios, ¿no? Porque obviamente tu cuerpo resiente que hay una nueva sustancia en tu cuerpo y en cuanto, es que tuve dolor de cabeza, no lo suspendí. O sea, necesitamos darle oportunidad a que tu cuerpo se adapte, ¿no? Entonces. Pero aparte, preguntarle a tu psiquiatra, no puedes agarrar y quitarte. Exacto. De la nada. Por supuesto. Entonces, todo esto tómelo en consideración, pero bueno, y en cuanto a terapia, Cintia, a ver, ¿qué es más apropiado? ¿Tomo terapia psicológica? ¿Voy con el psiquiatra? Bueno, yo te diría, en algunos casos los dos, pero lo que sí te puedo asegurar, Sandra, es que el medicamento te va a ayudar orgánicamente a favorecer la circunstancia funcional en tu cerebro que está propiciando que se genere el TOC. No la va a corregir, la va a compensar. Y en el caso del tratamiento cognitivo-conductual de tu terapia, lo que va a ocurrir es que vas a aprender estrategias para poder sobrellevar el TOC. Entonces, a final de cuentas, ¿para qué te va a servir la terapia cognitivo-conductual con EPR, con aprendizaje inhibitorio, etcétera? Para lo que te va a servir es justamente para es como verlo que te vas a cruzar hacia una islita en lanchita y haz de cuenta que con el psiquiatra vas con lanchita motorizada, ¿no? Llegas más rápido, estás súper, pues, más cómodo, no te tuviste que esforzar tanto, nada más te subiste y anduvo. Pero en el caso de la terapia nos subimos a la lanchita y te vamos a enseñar a que tú le des para que empieces a avanzar. Exacto, vamos a remar. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Oye, Cintia, estoy tomando los dos, tengo la lanchita motorizada con remos aquí, ok. Te sirve tener los dos porque la lanchita motorizada te va a hacer llegar más rápido, pero ¿qué pasa si te acaba la gasolina? ¿Qué pasa si se descompone? Pues no se te cierra el mundo, sabes andar perfecto con las herramientas y con las habilidades que desarrollaste. Exacto. Entonces, ahora, hay quienes dicen, es que a mí no me gusta el medicamento, no quiero medicamento. Ok, ve y valórate. Pues, ambos te pueden valorar. Si es un especialista, si es un psicólogo especialista en TOC, te va a poder diagnosticar de manera eficiente. ¿Sí? Entonces, puedes ir primero con el psiquiatra o puedes ir primero con el psicólogo y ambos te van a poder diagnosticar y valorar. Y ambos también te van a saber decir si en tu caso requieres el medicamento sí o sí, o si puedes prescindir de su uso, ¿sí? Entonces, a veces lo que me ha tocado es que muchas veces la pretensión es empezar con medicamento de inicio para tratar de estar como más controlado al principio y poder absorber muchísimo mejor la terapia, las herramientas, estar más receptivo. Y luego ya progresivamente cuando ya me estabilizo, hablo con mi psiquiatra y le digo, ya estoy estable, tarara, que pues hay que darle seguimiento con el psiquiatra, lo que dices tú. A veces vamos una vez y ya nos quedamos con ese medicamento, no, hay que darle seguimiento. ¿Por qué? Pues porque ahí el psiquiatra va a ir valorando si es necesario ya empezar a bajar las dosis en algún momento, e incluso, ¿por qué no hasta suspenderlo? Si tú ya sabes cómo manejarlo, puede llegar a algún punto en el que no lo requieras. No en todos los casos, pero sí en una buena cantidad de casos. Ok. Oye, a ver, la pregunta de los 64,000 otra. ¿El TOC se cura? Pues no, Sandra. Yo creo que la mala noticia es que no, o sea, no se cura porque ahí va a estar esa predisposición. Hay quienes te van a referir que, pues es que yo antes tenía TOC y ya no está. No, hay momentos en los que puede estar como, por llamarlo de alguna manera, un poco apagadito, ¿no? O en stand-by, pero ahí está el TOC. O sea, es como si yo te dijera, una vez que me diagnostican diabetes, como si yo te dijera que se quita. No, lo podemos controlar. Porque esa es la buena noticia, se puede controlar. Puedes vivir perfecto con TOC. Puedes tener una vida muy funcional con TOC. ¿Sí? Entonces, para las personas que están muy, muy severas y que llegan a preguntarte, es que no encuentro la puerta, estoy desesperado,
creo que no, esto no tiene solución. No, déjame decirte, aplícate, ve, sé constante en tus terapias y vas a ver cómo si tiene solución y si lo puedes manejar y lo puedes controlar. Y más que controlar, sería como sobrellevar y vivir funcionalmente con y a pesar de que esté el TOC. Entonces, por ejemplo, una persona con diabetes puede vivir perfecto, una perfecta calidad de vida, Claro. incluso tener un estilo de vida más saludable que tú y que yo juntas. ¿Por qué? Porque justamente a causa de la diabetes se cuida más. Entonces, es más disciplinado, etcétera. Entonces, realmente se puede tener una muy buena calidad de vida aún teniendo TOC. Pero ahí va a estar latente. Claro. Bueno, pero yo creo que la buena noticia de todo lo que nos platicaste es que justamente con una buena terapia, ¿no? Te enseñan justamente a remar, te dan las herramientas, en donde ya después tú solo puedes llevar tu vida normal, como una persona normal, porque tienes todas las herramientas para poder, cualquier cosa, poder reaccionar, trabajarlo y justamente que ya no vuelva a ser un conflicto, simplemente es una parte de ti, ¿no? Y ya no empezar a darle otra vez taca, 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 ¿no? Que nos encanta, a darle taca, taca a las cosas. Oye, nosotros nos encanta, créemelo, a la persona que tiene TOC no le encanta, pero para nada, es lo que quiere, quitarse ese taca, taca. No, ya sé, qué cosa. No, bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo, que en verdad les haya servido. Cintia, en verdad, muchísimas gracias, porque yo creo que todas las personas que escuchen esto, la verdad les va a servir muchísimo. Creo que nos extendimos un poco más, pero creo que fue muy amplio para que alguien que tiene este tema o conoce a alguien que tenga este tema, le pueda servir y le pueda mandar el video. Y todos los datos de Cintia, súper importantes, como en todos mis programas, siempre van a estar abajo. Está el logotipo de México Sin Estrés, están los datos para que la puedan contactar. Pidan ayuda, porque no se queden con, no sé si es normal o no, pero mi vida ya no está siendo funcional, sino adelántense. Y si tienen a alguien cercano que esté sufriendo de esto y lo están viendo, pidan ayuda lo antes posible para que no vaya a pasar a mayores. Cintia, muchísimas gracias, en verdad. Muchísimas gracias. Al contrario, Sandra, gracias por el espacio. La verdad es que me parece súper valioso el estar informando acerca de este tipo de padecimientos, porque muchas veces nos habla de esto y sobre todo abrir la pauta para que sí busquen ayuda. Ya nada más para cerrar, pues sí, referirles, tú, como bien lo dices, pues estamos en México Sin Estrés y que conozcan que México Sin Estrés es el primer centro cognitivo conductual para la ansiedad, TOC y depresión en México. Entonces, siéntanse con toda la confianza de comunicarse y de buscar verdaderamente la ayuda que necesitan. Sí, y además dan cursos, talleres, o sea, ya sí, para psicólogos, pero para gente que no tiene ningún tipo de especialidad, pero quiere saber sobre sí, para el público en general, sí se ofrecen talleres, se ofrecen cursos y también para profesionales del área de la salud, especializaciones justamente en estrategias terapéuticas para el manejo del TOC. Todo esto que yo les dije que necesita un terapeuta para poder atender TOC, también te lo podemos enseñar en México Sin Estrés. Y así que, bueno, nos llevaríamos muchísimo más tiempo diciéndoles los talleres y demás que tenemos ahí disponibles, pero si están interesados en algo que les pueda aportar y sumar a su vida, sean profesionales o no de la salud, pues comuníquense con nosotros. Ahí Sandra les estará informando acerca de los correos donde pueden pedir información, exacto. Y hay desde muy cortos de una sesión de un día, o de varios días de acuerdo al tema, ¿no? A tratar. Bueno, Sandra, pues muchas gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ti por haber venido, gracias por ser parte de Detente a Pensar en. Gracias por aportarnos tanto que sabes, que la verdad es que, o sea, yo sí le presumí a todo el mundo, es que va a venir Cintia, o sea, va a venir Cintia. Y, o sea, yo feliz, aunque ya lo estudié, en verdad, sabes tanto y das tanta información que yo sigo aprendiendo de ti cada vez que te veo y cada vez que platico contigo. Ay, Sandra, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Ay, igual, además, porque no te he visto hace años. Muchísimas gracias, en verdad, por ser parte de Detente a Pensar, por seguirme, acuérdense de dar like, de inscribirse en el canal
Y si creen que a alguien más le pueda funcionar esto, mándenle la información porque creo que es muy valiosa. Y más que nada, estar como muy actualizados y la ignorancia no se vale. O sea, hay que saber, hay que aprender, hay que investigar y no hay que quedarnos ahí. Y bueno, pues muchísimas gracias y gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.